Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal de tecnología favorito. El día de hoy estaremos viendo lo que es Python orientado a objetos, un tema muy interesante que espero que pueda ayudarle. Comencemos. La programación orientada a objetos es un paradigma que busca organizar el código y lo que llamamos objetos. A su vez busca representar elementos de la vida real en los mismos. Teniendo esa idea de lo que es la programación orientada a objetos, hablemos de algunos conceptos clave. Uno de estos conceptos de lo que vamos a hablar es a lo que llamamos clase. Podemos ver como una clase donde nosotros, como un molde, donde nosotros declaramos cómo queremos que funcione, el nombre que va a tener y cómo queremos que maneje los datos de nuestra clase. También podemos verlo de otra manera, que es como una caja donde nosotros vamos a ir insertando cómo queremos que funcione nuestra clase, ¿cierto? Es básicamente el molde, dónde va a ir todo. También tenemos los atributos, que los atributos podemos verlo de una manera simple como las variables que nosotros vamos a declarar en nuestra clase, y se pueden acceder a esta variable mediante palabras especiales. También tenemos los métodos, que básicamente no son más que cómo queremos que funcione nuestra clase y qué queremos que haga. Por ejemplo, aquí tenemos la clase automóvil y este método lo que va a hacer es mostrar la velocidad del automóvil cada segundo. Ya teniendo estos conceptos en mente, podemos pasar a hacer un pequeño ejercicio viendo un poco de código. Bien, ya estamos aquí. Como sabemos, primero debemos declarar nuestra clase. En Python, que es el lenguaje que vamos a utilizar, para declarar una clase, y en muchos lenguajes también utilizamos la palabra reservada class, y debemos asignarle un nombre. En este caso la pondré automóvil. Las clases suelen declararse con letra mayúscula al principio para identificarlas de las funciones normales, ¿cierto? Luego de que declaramos nuestra clase, lo que debemos hacer es declarar el constructor. El constructor no es más que, digámoslo así, donde se van a contener nuestras variables, y desde ahí podemos llamarlas, hacer lo que queremos con esas variables. Esas variables van a ser, vamos a llamarle nombre y velocidad. Y aquí le vamos a poner self. Como dije al principio del video, en los lenguajes de programación no se suelen llamar a las variables dentro de la clase como si fueran variables normales, ya que esto es incorrecto. Entonces se utiliza la palabra clave self para declararlas y para llamarlas al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo quiero llamar una variable dentro de la clase, debo utilizar la palabra reservada self. Bien, ahora ya tenemos nuestras variables, tenemos nuestra clase. ¿Qué faltaría? Faltaría un atributo para manejar cómo queremos declarar cómo queremos que funcione nuestra clase. Entonces lo que queremos es declarar nuestro atributo def, vamos a ponerle velocidad por segundo, y le pasamos el atributo self. Al pasarle el atributo self, lo que hacemos es básicamente decirle que puede acceder a las variables declaradas en el constructor, no más nada. Bien, entonces vamos a declarar nuestro método, y también al método le vamos a pasar un argumento que va a ser n, ¿cierto? Y vamos a poner un contador, vamos a ponerle velocidad va a ser igual a 30, que va a ser la velocidad que va a alcanzar el auto, que va a ser la velocidad inicial del auto. Vamos a ponerle, vamos a ponerle en 30. Entonces vamos a ponerle while velocidad sea menor a n. Sea menor a n. Vamos a ponerle que print velocidad alcanzada, velocidad del automóvil va a ser igual a velocidad, y vamos a decir velocidad igual más 1, ¿cierto? Bien,
Ya que tenemos nuestra clase declarada, lo que debemos pasar a hacer básicamente es instanciarla. ¿Y qué es instanciar? Instanciar no es más nada que crear como una especie de copia de la clase y utilizar los métodos y atributos que hay dentro. Bien, entonces vamos a ponerle main, ahora automóvil. Vamos a pasarle un nombre, va a ser BMW, y una velocidad que va a ser 30, que es la velocidad mínima. Vamos a ponerle main, velocidad por segundo, y una velocidad que va a ser 40, ¿verdad? Vamos a ponerle vamos a ejecutar. Aquí vemos la velocidad, pero ¿qué pasa? No nos está mostrando la velocidad cada un segundo, y eso es lo que queremos hacer. Entonces vamos a pasar a importar la librería time, y vamos a ponerle un time sleep de un segundo para que nos muestre la velocidad cada un segundo, cierto. Velocidad más uno, aquí está, clear. Vamos a ponerle, y aquí vemos que nos muestra la velocidad cada un segundo. Podemos ver 38, 39, 40, y ahí vemos que se termina. Así básicamente está funcionando nuestra clase. Podemos poner más cosas. Vamos a ponerle que si if n es menor a velocidad que retorne. Termina la ejecución. Y si podemos ver, ejemplo, si aquí pongo 20 velocidad por segundo y ejecuto nuestra función, vemos que no nos ejecuta nada. Pero si aquí pongo 31, cierto, ejecuto esto de nuevo, vemos que comienza a actualizarnos, y ahí está, cierto. Si ponemos 50, 32, 33, 34, 35, así hasta llegar al 50. Bien, vamos a agregar otro método para seguir practicando. Vamos a ver def mostrar nombre, ponerle self. Y esto lo que simplemente va a hacer es va a retornar self punto, ponerle nombre de tu automóvil, a poner string, a ponerle que va a ser self.nombre. Y aquí sí hacemos un print main.mostrar nombre. Toma esta función y comentamos esta y ejecutamos. Aquí vemos que el nombre de nuestro automóvil disculpen, es BMW. Esto está mal, sería modelo de automóvil BMW, ponerle Ferrari F11, vamos a ponerle. No sé mucho de autos. Ferrari F11, exacto. Bien, ahora pasaremos con otro concepto importante: la herencia. La herencia no es más nada que crear una clase a partir de otra, o bien llamada también subclase. Esta subclase lo que va a heredar son los atributos y los métodos de la clase de la que está siendo heredada, y nosotros podemos utilizarlo de manera libre. Vamos a ver un claro ejemplo de esto. Vamos a crear una clase llamada conductor, que va a heredar de la clase automóvil, y vamos a definir el constructor. A nosotros definir el constructor aquí en Visual Studio, lo que hace es básicamente autocompletarlo, y nos pone este método clave que se llama super. Esto de super no es más que nada para heredar los atributos de la clase de la que estamos heredando. Aquí podemos verlo: heredamos el atributo nombre, que está aquí la clase de nuestra clase automóvil, y el atributo velocidad, ¿cierto? Entonces, si nosotros
dejamos la clase conductor así. La instanciamos, ejemplo, main conductor. Y por ejemplo, vemos que aquí ya nos muestra los métodos de nuestra clase. Y si tratamos de ejecutarlo, nos saltará este error. ¿Por qué? Porque a nosotros heredar una clase, también estamos heredando los atributos. Por lo tanto, debemos tratarla como tal. Por ejemplo, debemos pasarle BMW, vamos a pasarle, no importa mucho, y la velocidad. Y si ejecutamos esto de nuevo, vemos que ahora sí ya no da error y funciona automáticamente. Si se dan cuenta, aquí en la clase conductor no tenemos el atributo mostrar velocidad, velocidad por segundo, ni mostrar nombre. ¿Pero por qué funciona? Porque estamos heredando de la clase automóvil. Esto es algo muy útil para reciclar código y muy utilizado en ámbitos laborales. También, si queremos, podemos utilizar el método mostrar nombre. Si comentamos este de aquí, este de aquí y ejecutamos, también nos muestra. Cierto, espera, ¿qué está pasando aquí? Self nombre, punto mostrar nombre. Ejecutamos esto y aquí vemos nuestro modelo automóvil BWM. ¿Ustedes entendieron? Ya sabiendo lo que es la herencia, cómo declarar clases, métodos y atributos, imaginemos que queremos, por ejemplo, a mostrar nombre, que podemos acceder a este método y ver lo que tiene dentro sin necesidad de instanciar totalmente la clase. ¿Cómo podemos hacer esto? Existen algo a lo que se le llamamos decoradores. Los decoradores no son más que funciones adicionales que tú le puedes agregar a tu método. Y estos se declaran de la siguiente manera: arroba y le ponemos el decorador, el nombre del decorador, ¿cierto? Decorador. Dentro de Python existen varios decoradores. Dentro de ellos está el decorador property, pero no veremos eso ahora. Veremos el decorador llamado static method y class method, que son los decoradores que yo creo que son más fáciles de entender para iniciar con esto en Python orientado a objetos, ¿cierto? El decorador static method tiene una característica. Bueno, tiene varias características. Una de ellas es que no necesita acceder al atributo self. ¿Por qué? Porque el decorador static method lo que hace es que tú puedas acceder a esa clase sin necesidad de instanciarla. O sea, acceder a ese método, sin necesidad de instanciar totalmente la clase, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ponerle main. Vamos a llamar a conductor para seguir un ejemplo de la herencia. Conductor. Y podemos acceder, mostrar nombre y pasarle nombre BMW. Si hacemos un print main y ejecutamos, vemos que nos dice modelo de automóvil BMW. Si ejecutamos de nuevo BMW y ni siquiera estamos instanciando totalmente la clase. Esto es muy útil en el entorno de trabajo. Lo que queremos es que una función no dependa del constructor y también que se pueda instanciar de manera rápida. Esto es demasiado útil. Espero que esté quedando claro este tema de los decoradores. Estoy iniciando con este decorador porque siento que es el más fácil de utilizar y es el más sencillo de entender, a diferencia de otros decoradores que tiene Python. También tenemos otro decorador que se llama class method. Class method tiene varias características claves. Una de ellas es que para usarlo se necesita ya ponerle, en vez de self, ponerle cls, ¿cierto? Y a este atributo también se puede acceder de manera
de manera sin necesidad de instanciar totalmente la clase. Y esto es muy útil, ¿cierto? Otra característica que tiene, deben prestar mucha atención en esto, es que con CLS nosotros podemos llamar a atributos de clase. Hay una diferencia entre atributos de clase y atributos de instancia. Los atributos de clase son los que se declaran afuera del constructor. Ejemplo, vamos a ponerle velocidad máxima. Vamos a hacer 120, ¿cierto? Velocidad máxima. Esto es un atributo de clase. Y con CLS nosotros podemos acceder a él. Ejemplo, velocidad. Vamos a ponerle, luego que termine, print velocidad máxima de automóvil. Va a ser CLS velocidad máxima. Entonces, nosotros podemos acceder a los atributos de clase, pero no a los atributos de instancia. ¿Cuál es la diferencia entre los atributos de clase y atributos de instancia? Los atributos de clase son atributos que si tú heredas una clase de otra, se van a mantener iguales. O sea va a seguir manteniendo su valor. Y si tú cambias ese atributo en una de las instancias, va a cambiar en otra. Va a cambiar en todas las que heredan desde esa clase, ¿cierto? Vamos a ver cómo funciona este atributo. Entonces, si venimos aquí en main y cambiamos esto por velocidad por segundo, y ya ponemos este en 100, vamos a ponerle 100, hacemos un print main, y vemos que comienza a ejecutarla normalmente, totalmente normal, hasta que termine. Vamos a poner un número menor para que se muestre cómo funciona lo del atributo de clase. Vamos, cuando llegue a 35 se parará. Velocidad máxima del automóvil 120. ¿Por qué no se está imprimiendo none? Print main. No es necesario. Esto no es necesario realmente. Podemos hacer esto totalmente conductor. Bien. Ahí está. Y ahí no debería estar ningún error. Perfecto. Ya vemos velocidad máxima del automóvil. Bien, repasemos un poco. Static method, o sea, un método estático, para lo que sirve para ejecutar un método de una clase sin necesidad de instanciarla y sin necesidad de pasarle un atributo de clase. Y class method es básicamente lo mismo, pero que se le puede pasar atributos de clase. Esto lo hace muy útil en ciertas circunstancias. Vamos a ver un ejemplo más claro y un ejemplo más real de cómo podríamos utilizar el orientado a objetos y todo lo que aprendimos en este video en un ejemplo real. Vamos a hacer una clase que lo que haga es simular un pequeño restaurante donde nosotros podamos seleccionar un platillo y comprarlo, ¿cierto? Para eso vamos a hacer la clase primero. Vamos a hacer restaurante. Vamos a ver cómo se ve esto. Vamos a main, vamos a jugar restaurante, nombre restaurante, pica pollo, 1, 2, 3. Y platillos, vamos a pasar una lista de platillos, platillos. Va a ser pica pollo, pechurina y shop rice. Hola, mi lista platillos.
y vamos a main punto mostrar platillos. Vamos a ver cómo se ve esto. Ok, aquí están los platillos disponibles, ¿cierto? Algo que vamos a hacer, no poner la presentación de los platillos en el bucle for, sacarlo del bucle. Platillos disponibles, escribirlo bien también, platillos disponibles. Y vamos a imprimir print. Vamos a tener un contador contador. No sé escribir yo ahora. El contador que luego que haga va a ir contando para poder listar los platillos. Listar los platillos. Me gusta hacerlo de esta manera, me siento más pro haciéndolo. Contador más uno. Punto. Y platos. Y le paso platos. Vamos a ver cómo se ve ahora. Ok. Contador. Entonces vamos a ponerle contador más uno. Ahora sí. Tenemos la presentación de los platillos. Y ahora vamos a ver. Para poder ordenarlos. Para poder pedir un platillo, ¿verdad? Poder pedir un platillo. Vamos a crear otra clase que sea exclusivamente para el usuario, o sea, para la persona que esté pidiendo al restaurante. Y se va a llamar class. Vamos a ponerle cliente. Y verá el de restaurante. Entonces platillo. Vamos a poner main punto ordenar platillo. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos esto y si ejecutamos el pequeño error, platillo. Cliente. Ya sé cuál es el error que cometí. Cometí el error de que la clase restaurante y la clase cliente deberían de esperar los mismos parámetros y no lo estoy haciendo. O sea, debe ser platillo y el nombre restaurante, que en este caso, si no sé qué poner, le voy a poner la china. Cierto. Y si imprimimos esto, what the fuck. Oh, sí. El error está aquí, también vamos a pasársela aquí en el constructor nombre restaurante. Ok, ahora sí, todo debe de funcionar correctamente. ¿Qué platillo deseas? Bien, aquí tenemos el input. Vamos a ponerle pica pollo. ¿Por qué? Porque esa orden la tenemos aquí en la lista. Vamos a ver qué nos dice. Pedido en camino. Vemos que funciona correctamente. Pero ahora, ¿qué faltaría? Faltaría que nos muestre la lista de los productos, ¿cierto? Lo que haremos es utilizar un constructor, un decorador que nos permita ejecutar la clase sin necesidad de instanciarla totalmente. Vamos aquí a mostrar platillos, le vamos a poner @static method para poder ejecutarla sin necesidad de instanciar totalmente la clase. Como dije anteriormente, podemos usarla directamente desde la clase cliente o desde la clase restaurante, como ustedes deseen. Yo la voy a mostrar desde aquí mismo, mostrar platillos. Aquí nada más tenemos que poner esto, porque como lo dije, no necesitamos instanciarla.
Ejecutamos. Self, como aquí. Necesitamos quitar esto, ya que, como saben, esta clase no recibe el atributo self, por lo tanto daría un error. Nombre de restaurante, nombre de restaurante, nombre de restaurante, nombre de restaurante. Se lo vamos a pasar aquí. Nombre de restaurante. Y ahora el platillo le debemos pasar el nombre de restaurante. Vamos a ponerlo por aquí, nombre de restaurante. Nombre. Va a ser la China. Le pasamos aquí. Nombre. Así tenerlo los dos en arrays. Nombre. Y platillos. Ahora esto debería funcionar correctamente. Ejecutamos. Y aquí mostrar platillos. Ok. Vemos que está esto en orden incorrecto. Esto debería estar aquí. Aquí platillos. Bien. Sigo de aquí. Y ejecuto de nuevo. Aquí están los platillos disponibles. Ramen, platillos deseadas. Vamos a ponerle ramen, ¿cierto? Pedido en camino. Funciona correctamente. Pero ahora, para darle un poquito de estética, vamos a hacer que nuestra clase. Aquí podemos ver básicamente todo lo que hablamos, decoradores y herencia. Espero que este práctica haya sido de gran ayuda. Pero antes de terminar con el video, vamos a ver un ejemplo real de cómo podremos utilizar el orientado a objetos en nuestro ambiente laboral. Mira, aquí tengo un proyecto. Este es un proyecto de una pequeña estación de policía que tengo, en la que he estado trabajando. Pueden ver el repositorio en GitHub para lo que les interese. Si venimos aquí, por ejemplo, a Model User, aquí yo manejo toda la lógica con la base de datos. O sea, todo lo que tenga que ver con base de datos, aquí yo lo manejo. Entonces aquí vemos que utilizo el class method para poder utilizar esta clase fuera de este archivo, sin necesidad de instanciarla totalmente. También aquí en las rutas, aquí en las API, ver, controlador, aquí en el registro, podemos ver que utilizo el static method, ya que aquí no necesito pasarle el CLS, simplemente puedo ejecutarla fuera de este archivo de manera rápida. Estos decoradores son muy importantes y por eso lo quise presentar de primero, porque son muy ampliamente utilizados y muy importantes de aprender. Muchas gracias por ver este video.